Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Y antes de seguir con este programa especial sobre las razones por las cuales Luis Ortega Díaz no entra en Estados Unidos, vamos a recordar esa maravilla que está creciendo poco a poco en el Doral. Se trata de ese edificio de oficinas y locales comerciales Elite Centre at Doral, que tiene además un estacionamiento para visitantes, cosa que no se consigue tan fácil en el Doral. Es amplio, lleno de luz, es hermosísimo. Sus locales comerciales y las oficinas están en preventa. Apúrense porque ya el edificio está casi listo. Así que comuníquense por los teléfonos que están en pantalla o visítenlos en su página web y hagan la compra rapidito porque los precios están buenos porque están en preventa y pronto se acaban. Bueno, estamos conversando con Javier Ignacio Mallorca, es periodista, y el tema es las omisiones, digamos, que de Luis Ortega Díaz en casos fundamentales. Por ejemplo, ¿quién no recuerda, Javier Ignacio, el famoso caso del maletín de Antonini Wilson, por el cual resultaron, por cierto, varias personas presas aquí en Estados Unidos? Vamos a recordar cuál fue la reacción de Luis Ortega Díaz con respecto a este caso. Con tal descaro y sin ningún tipo de rubor, estas personas, incluyendo a Guido Antonini, que Guido Antonini indudablemente, él ha incurrido en traición a la patria. ¿Por qué? Porque él con gobierno extranjero ha atentado contra las instituciones venezolanas. Pero no solamente eso, él y las otras personas que reconocieron, emitieron su supuesto delito y el otro que está siendo enjuiciado, ellos sin ningún tipo de rubor reconocen, en detrimento de ellos mismos, que ellos sobornaron, que ellos recibieron comisiones. Este caso en particular, el caso de Antonini Wilson, ¿qué hizo la fiscal con esto, Javier Ignacio? Bueno, ya ha pasado bastante agua bajo el puente, pero yo recuerdo que como un canto a la bandera se hizo una solicitud de información a los Estados Unidos, a sabiendas, y a Argentina también, a sabiendas de que, bueno, muy probablemente la información que iba a llegar serían apenas lo que llamamos conchas de ajo. Pero además de eso se empezó a instruir un expediente por la supuesta vulneración de la soberanía venezolana por medio de una especie de operación encubierta. Y recuerdo que incluso se llegó a solicitar la captura de un agente que estuvo involucrado en la pesquisa del caso Antonini. Pero estas no eran sino maniobras para desviar la atención de lo que había sido un caso muy grueso de corrupción que llegaba hasta el tope de Petróleos de Venezuela, porque, como hemos de recordar, el meollo del caso Antonini fue el descubrimiento de una valija con aproximadamente $800.000 que este empresario llevaba, pero que en realidad no era plata de él, sino que era plata del gobierno venezolano, como una especie de aporte para la campaña de reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ese dinero se descubre y empieza el rastreo en Argentina sobre el origen de la plata y además de eso investigaciones periodísticas, porque aún en aquellos tiempos un poco oscuros para Argentina, me refiero a la época del gobierno de Kirchner, pues se hacían investigaciones muy importantes y se llegó a rastrear el dinero hasta las arcas de Petróleos de Venezuela. Sobre eso hay un libro muy famoso del periodista Santoro, donde se arrojan indicios más que abundantes para llegar a esta conclusión. Sin embargo, nada de eso se tocó en Venezuela. No, y ella acusa a Antonini Wilson de traición a la patria por haber hablado y haber dicho quiénes eran sus cómplices en Venezuela. Otro caso es... Pero es que además, Patricia, y si me permites el inciso, sí. Allí ocurrieron unas cosas sumamente graves, porque
existe una grabación que fue convenientemente divulgada durante el juicio, en la que el entonces director de la DICIP, la extinta DICIP, el general Rangel, estaba tratando de convencer a Antonini de que no hablara y de que a cambio le iban a dar algún dinerillo. Entonces, todo eso pasó por debajo de la mesa, pues la atención se concentró en esa supuesta traición a la patria. Así es. Otro escandaloso caso, bueno, el del Pollo Carvajal. Javier Ignacio, además de su detención en Aruba, sobre el Pollo Carvajal ha hablado y ha hecho algunas denuncias el que fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velázquez Alvaray. Vamos a recordarlo y vamos a conversar un poco sobre eso. Vamos a ver lo que dijo Luis Velázquez Alvaray. Luis Velázquez Alvaray fue hasta el 2006 magistrado del máximo tribunal venezolano. Desde esa época está exiliado en Costa Rica y en exclusiva le declaró al canal hispano Soy TV que altos funcionarios y familiares del presidente Hugo Chávez están involucrados con las guerrillas y el propio narcotráfico. Un magistrado de la Sala Constitucional, ¿verdad? Dugarte, es el abogado de la FARC en Venezuela. Es el abogado central y general desde hace mucho tiempo de la FARC, Marco Tulio Dugarte. Pero. De la Sala Constitucional. ¿Pero en qué se basa usted para decir? Y es hermano de un exdiputado, de diputado todavía, no lo sé, no lo recuerdo exactamente. ¿En qué me baso? En que tengo información de los cuerpos de inteligencia colombianos, aquí está, sobre la operatividad actual de la FARC en Venezuela. En esta entrevista, Velázquez Alvaray aseguró que el propio presidente venezolano está en conocimiento de las vinculaciones de muchos de sus allegados al narcotráfico e incluso revela, según pruebas que le presentó a la periodista de Soy TV, que la propia familia está relacionada directamente a cárteles de la droga. O sea, que me está diciendo que Adán Chávez trabaja junto con Uribe Chacín con la guerrilla. Sí. 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 Y está también metido en narcotráfico. Pues, ¿qué es guerrilla? O sea, que está metido en narcotráfico y guerrilla. Pues por supuesto, la guerrilla ¿cómo opera? La guerrilla opera con secuestros, con narcotráfico. Bueno, Velázquez Alvaray, que también está exiliado en Costa Rica, hizo unas denuncias gravísimas que involucran al Pollo Carvajal, pero también a Rodríguez Chacín, etcétera, Javier Ignacio. Y aparte de la detención del Pollo Carvajal en Aruba, que la recordamos todos, ¿no? Por parte de la DEA. Sí, bueno, este es un cuento bastante largo, Patricia. Ajá. Realmente aquí están involucrados como en una especie de filmoteca prácticamente todos los jefes de los cuerpos de inteligencia del país, porque no se debe perder de vista que para el entonces presidente Hugo Chávez la FARC era un aliado estratégico, era una especie de retaguardia bien cuidada. Entonces él no podía deshacerse de ese huésped incómodo que tuvo durante mucho tiempo y con oficinas en el centro de Caracas y con acceso directo a Miraflores. Él tenía que designar a sus mejores hombres, a la gente de más confianza, y en esto fueron instrumentales no solo Carvajal, sino también Rangel, incluso Freddy Bernal. El rol de Freddy Bernal está señalado en libros como el del Canciller de la Montaña, escrito por un periodista colombiano, sobre la base de los documentos recabados en el campamento del extinto Raúl Reyes en Ecuador. De manera que Patricia, es un cuento sumamente largo. Y escabroso. Ahora bien, lo importante de esto, yo creo que para los días por venir, sí, es que entendamos que esto en el fondo es un problema político. Lo que está ocurriendo con la ex fiscal o fiscal, como se le quiera ver, es un problema netamente político. Y como tal está teniendo una solución y hay unos procesos de negociación en curso para que ella sea admitida en Estados Unidos. A pesar de todas las objeciones que existen y que son absolutamente válidas y que están reflejadas en toda esta historia que hemos recorrido, digamos, a grandes pinceladas durante tu programa, la información de que disponemos indica que la fiscal está adelantando a través de terceras personas procesos de negociación con el Departamento de Justicia y con el Departamento de Estado para limar esas asperezas a cambio de la información que ella podrá aportar
sobre el presunto involucramiento de elementos del alto gobierno en casos muy gruesos de corrupción y tráfico de drogas. Sí, pero el tema aquí es que ella ha sido cómplice de crímenes de lesa humanidad y en este país no se perdonan esas cosas, Javier Ignacio. No se perdonan, sobre todo porque las víctimas pueden hacer denuncias ante la Corte Penal Internacional y Estados Unidos no la puede proteger. Estados Unidos no puede proteger a alguien que haya incurrido sobre todo en el tema de violaciones a los derechos humanos. Y ella lo ha hecho directamente. Yo creo que en esto, Patricia, los hechos en un futuro muy cercano dirán hacia dónde se inclina la balanza. Nosotros debemos entender que en este momento, dentro del propio gobierno de Estados Unidos, a pesar de que uno podría percibir que se está imponiendo la tesis de la línea dura republicana, todavía dentro de la Cancillería quedan importantes reductos demócratas que están sirviendo como puertas de atrás, como lo que ustedes llamarían back channels, sí, para llevar adelante negociaciones. Sí, bueno, eso puede ser, está por verse. Eso está por verse. Vamos a ver si hay la posibilidad y si le permite y bajo qué condición le permiten la entrada, porque también los organismos de inteligencia, yo creo que ya han conversado con ella fuera, los organismos de inteligencia aquí, ya deben haber conversado con ella cuando estuvo en Colombia, cuando estuvo en Canadá, seguramente ya han conversado con ella. Pero vamos a ver, a lo mejor a ella tampoco le conviene mucho entrar aquí y prefiere estar... Tendrá que quedarse callada. Y ese puede ser un aspecto que a ella no le guste mucho, si tomamos en cuenta que en los últimos días Ortega Díaz ha estado declarando sobre lo humano y lo divino. Tal pareciera que ella incluso puede estar meditando un comeback. Exactamente. Gracias, Javier Ignacio. Gracias por este contacto y por ampliarme tanto la información. Bueno, el caso de Wally McClé también tuvo que ver con ella, ¿no? Wally McClé, vamos a ver un video donde Wally McClé hace algunas declaraciones en las que también hizo caso omiso la fiscal general. Vamos a ver el video. ¿El presidente Chávez sabrá de toda esa corrupción? Oye, vamos a estar claros. Si yo salí diciendo por televisión el otro día que yo le estaba dando dinero a 15 generales y a ministros y a broma, y el presidente no dijo nada, porque no dijo, mira, necesito las pruebas de eso, o vamos a mandar una comisión para ver si eso es verdad. Lo que hicieron fue callarse. ¿Qué significa? Que lo está tapando. Y fíjate lo que me están acusando ahí. Me están acusando a mí que yo cargué un DC-9 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar Maiquetía. Hermano, si yo tengo que ir preso por ese avión, bueno, entonces tienen que meter preso a los responsables para decirte los nombres. ¿Quién son los nombres de las personas que en verdad ellos son los responsables de la seguridad de ese aeropuerto? ¿Quieres que te diga los nombres? Número 1, el director del DIN, que es general Hugo Carvajal, alias El Pollo. Bueno, ¿cuál fue el esfuerzo que hizo Luis Ortega Díaz con el caso y las declaraciones de Wally McClé? Bueno, ella lo que hizo fue todo el esfuerzo para que Colombia le entregara a Venezuela a Wally McClé y no fuera deportado a los Estados Unidos. Ese fue el esfuerzo que ella hizo. Después que Wally McClé cayó preso, que está en el SEBIN detenido, ella no hizo absolutamente ninguna otra investigación. Vamos a ir a un corte y en el siguiente segmento vamos a hablar de la complicidad y la responsabilidad de Luis Ortega Díaz en la persecución política en Venezuela. Pero antes tenemos que recordar que estamos en noviembre, que es el mes en el que K-Export hace la gran oferta, la gran promoción para que envíes tus cosas, tus regalos, tus cosas, lo que le compramos a nuestra gente en Venezuela y en Panamá para que sea mucho más económico. Vamos a darles a ustedes más o menos la guía de lo que deben hacer para enviar sus cosas y sus compras, que en noviembre es el mes donde más económico se compra aquí en Miami. Prepara tus compras de Black Friday y de Cyber Monday. En solo 5 pasos, prepara tu envío a Venezuela o a Panamá. Te vamos a decir cuáles son. Registras tu casillero en nuestra página web, que es kexport.net.
haces tus compras online, envías un correo electrónico con la información de tus compras, seleccionas en la página de K-Export si el envío es aéreo o marítimo y fija el destino de tu carga, si es Venezuela o es Panamá. Procesas tu pago en la página web y recibes tus compras. Además, hay un servicio de reempaque sin ningún costo adicional. Si vas con el código de promoción de Agárrate, vas a recibir un 15% de descuento. ¿Cuál es nuestro código? Anota ahí. Es KEXP-Patricia. KEXP-Patricia. Con eso te van a dar el 15% de descuento en tu envío. Ya regresamos.